poco camino andado. Así que por ahí también es buena la experiencia para otros rubros productivos que quieren transitar al mismo camino, ¿no? Perfecto. ¿Querés que esperemos 2 minutos más para si Lo que se... vos me digas, estoy a Dale, disposición. 2 minutitos más esperamos y empezamos. Bien, dale, gracias. Bueno, si les parece, empezamos, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, Ailén, Carlos, Paula. Vamos a comenzar, los dejamos entonces con Daniel. Perfecto. No, yo antes le quiero dar la presentación a Daniel. Daniel González nació en Mendoza, Argentina, es contador público de la Universidad Nacional de Cuyo y tiene un posgrado en Administración de Pymes de la Universidad George Washington de Estados Unidos. Tiene mucha experiencia en el tema audiovisual, coordina la Asociación Civil Filmandes y bueno, tiene un montón de experiencia que nos va a compartir ahora. Estamos muy agradecidos que estés con nosotros, Daniel, y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Somos amigos hace tiempo, Alejandra, al resto del equipo. Y también contarles un poco la experiencia que venimos transitando con Filmandes para no solo demostrarles lo que hacemos desde el punto de vista audiovisual, sino también para mostrarles la experiencia de esta construcción colectiva que nosotros creemos, que de hecho la venimos aprendiendo de otros sectores productivos y que creemos que se puede aplicar a muchos de los sectores en Mendoza que tienen intenciones de ir visibilizándose, de ir ganando espacio. Vamos a compartir la pantalla de una presentación para ir un poco guiando lo que les digo. Ahí se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Nosotros empezamos definiendo como para que entiendan, dentro de todo esto que se está hablando tanto últimamente, de la industria creativa o la economía naranja o la economía del conocimiento, siempre partimos de la base de la definición que da el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que, yo diría, en los últimos años más empuje, más fuerza le ha metido a todo este tema y lo viene apoyando no solo desde el punto de vista técnico, sino también económico, monetario, como es el caso nuestro. El BID, ¿qué dice? Que la economía creativa naranja está compuesta por todos los bienes y servicios que son susceptibles, donde se puede registrar la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, son todas aquellas
creaciones, son todas aquellas ideas que se van desarrollando, que se materializan, que generan un valor, que generan una solución, que generan un bien, que generan un servicio, y donde se produce una propiedad intelectual que se registra a nombre de quien la generó. Y entonces en este concepto incorpora una cantidad de sectores muy amplios, que ustedes lo ven ahí en el listado, donde va de la arquitectura, las artesanías, el diseño, la investigación y el desarrollo, a sectores como el software, el cine, la televisión, los videojuegos, los deportes electrónicos. Digamos, hay un gran abanico de actividades en donde lo que dice específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando desarrolla este concepto en los últimos 7, 8 años, el creador del concepto dentro del banco es Iván Duque, que hoy es el presidente de Colombia. Digamos que es un segmento que ha permitido que distintos países vayamos creciendo, y lo que dice el banco es que Latinoamérica tiene una posibilidad inédita en este sector, porque a diferencia de otros sectores económicos, son intensivos en capital o intensivos en fierro, intensivos en algo que nosotros por ahí no tenemos o que nos cuesta mucho tener. En este caso concreto, acá la variable fuerte, el vector más fuerte es el cerebro, digamos, ¿no? La materia gris, la creatividad que puede tener el ser humano. Entonces aquí nos asigna una posibilidad muy importante, y nosotros venimos transitando ese camino y creemos que eso es absolutamente cierto. Si vemos algunos números, vemos que en el mundo hoy por hoy la economía creativa representa un 6% del PBI mundial, estos son 5.000 millones de dólares, es el quinto sector productivo, hablando no solo de lo audiovisual, sino en general de todo lo creativo. En América genera, que exporta casi 50.000 millones de dólares, en Latinoamérica exporta 18.800 millones de dólares, que emplea a casi 12 millones de personas. Empezamos a ver y a configurar, cuando uno empieza a ver las estadísticas, que estamos hablando de un sector realmente bastante poderoso. En Argentina genera un valor que está calculado por el INDEC en 17.000 millones de dólares de valor agregado. Esto es el 4% de la economía argentina se genera a partir de la industria creativa, emplea a más de medio millón de trabajadores y que exporta por más de 2.000 millones de dólares. Insisto, este es el gran abanico de la industria creativa, en donde hay segmentos muy fuertes, como puede ser el software u otros servicios basados en el conocimiento, como son los servicios profesionales que se exportan al exterior. Cuando hablamos específicamente de contenido audiovisual, bueno, vamos a una definición que es bastante contundente, y esta que está acá, ¿no? Que dice que es el producto más consumido por el hombre después del aire. Esto que parece muy exagerado cuando uno lo escucha por primera vez, se pone a razonarlo y se da cuenta que después de respirar, la actividad a la que mayor cantidad de horas le dedican al día es justamente a estar atrás de una pantalla. Para lo que sea, ¿no? Para estudiar, para informarse, para entretenerse. Entonces, atrás de esa pantalla, indudablemente hay un contenido. Hay alguien que lo generó, hay trabajo, hay un ingreso genuino. Uno está más tiempo enfrente de la pantalla que lo que está muchas veces durmiendo y obviamente comiendo o haciendo una actividad deportiva. ¿Qué consideramos y qué incluimos nosotros en Film Andes como producción de contenidos audiovisuales? Bueno, la producción de largometrajes, que es una actividad en crecimiento en Mendoza, que arranca de muy abajo, enseguida la vamos a ver un poco más en detalle. La producción de series para televisión o para web, todo el tema de animación, los documentales, el desarrollo de videojuegos, el desarrollo de una actividad que hoy por hoy es la más grande del mundo, por lo menos en facturación, que son los eSports o deportes electrónicos, todo lo que es tecnología inmersiva, realidad virtual y aumentada, y lo que es el tema de publicidad. Esto es lo que nosotros abarcamos en Film Andes, y después, en algún momento de la charla lo vamos a ver, sí estamos asociados con, entre comillas, los primos de la industria informática, del diseño, de la arquitectura o de otros sectores que tienen que ver con la economía creativa. ¿De dónde partimos en el año 2014? Tiempo cuando se crea Film Andes, de un sector que tiene muy poca identidad, muy poco reconocimiento. Yo les diría que al día de hoy es una proporción bastante pequeña de mendocinos
que conoce o que reconoce que hay una industria audiovisual y que hay gente trabajando en esto. Es un sector que estaba históricamente atomizado, cada uno tiene su visión personal, pero en esto eran pocos productores y no se había logrado concretar ninguna experiencia asociativa fuerte, ¿no? Todas las experiencias que habían arrancado habían durado muy poco. Que tiene una mirada al ombligo, digamos, ¿no? Que todos los temas que plantea para desarrollar después en un contenido son contenidos que tienen que ver con uno mismo, digamos, que están hechos desde la oferta y que no miran o que no han tenido en cuenta al espectador, y esa es gran parte de la debilidad del sector. Que se enfrenta a un mercado con un dinamismo nunca antes visto, ¿no? En los últimos años, por la cantidad de plataformas, por la explosión de contenidos de todo tipo, formales e informales, a través de plataformas como YouTube, como Twitch, bueno, como muchas que ustedes conocen. Y donde ya no se trata de algo amateur, sino más bien que generan contenidos que son seguidos por cientos de miles o millones de personas que generan actividad, que generan ingresos. Y con cambios constantes en los consumidores, en la tecnología. Digo, cuando uno lee una entrevista hace un par de años al creador de Netflix diciendo que no sabe si el año que viene va a quebrar, y uno dice, es mentira, bueno, al año siguiente Disney ya no tenía los contenidos en Netflix y armaba su propia plataforma, que bueno, justamente hoy arrancó en Argentina. HBO armaba su propia plataforma, Amazon armaba su propia plataforma. Digo, hay un cambio, hay un dinamismo importantísimo en el sector. Entonces, ¿qué nos pusimos como meta? ¿Y qué tenemos como meta? Porque estamos recién recorriendo el camino. Primero que nada, había que visibilizar el sector, hay que fortalecerlo, hay que generar un ecosistema, hay que estar en la agenda privada y pública, hay que estar en la agenda de la gente para decirle que acá están los contenidos locales, como para disfrutarlos también. Hay que ponerse en la agenda de las empresas para que puedan unirse a este proceso inversor y en crecimiento y apoyar. Hay que sumarse a la agenda del gobierno para defender los intereses de la industria local y también para aportar algo de presupuesto. Es un ecosistema que a ese momento no existía. En segundo término, y bueno, y en esto es por ahí la esencia del marketing, ¿no? Poner al espectador en el centro de la escena. A ver, dejar de mirarse el ombligo y empezar a conocer al que está del otro lado de la pantalla, que en definitiva es el que marca el éxito o no, el resultado o no de lo que se produce. Para eso, aumentar y mejorar la calidad de contenidos, digamos, abandonar cierta inocencia en la manera de concebir las cosas, de concebir los productos, y como resultado final, digamos, que justifica todo el proceso, como en cualquier industria, que es el tema de vender más. Entonces, en el primer punto, que es de visibilizar al sector, de crear un ecosistema, de crear y fortalecer una marca, arrancamos en el 2014. Un trabajo colectivo, un trabajo conjunto, en ese momento 6 productores audiovisuales, trabajando en Pro Mendoza. Yo en ese momento estaba a cargo de la fundación, con el IDITS y con el banco ICBC, que tenía un programa de un consorcio de formación de consorcios. Armar un pequeño grupo, mirarnos, sentir una cosa rara, ¿no? Frente a, digo, el sector vitivinícola, frente a el sector de frutas y verduras frescas, que exporta cientos de millones de dólares por año, frente a la metalmecánica, y decir, bueno, acá hay un sector que existe, que se empieza a mostrar, que produce contenidos audiovisuales cuando ni siquiera en el terreno propio reconoce una producción. Entonces, la primera tarea fue de un marketing interno, es y seguirá siendo, ¿no? Este marketing interno es hacia nosotros mismos, es decir, existimos, tenemos con qué, somos capaces, creámonosla, porque podemos hacerlo, y es la única manera de que esta industria vaya creciendo, vaya sacando músculo, vaya ocupando un espacio. Si nosotros no logramos creer en nosotros mismos, indudablemente que, como cualquier empresa, en cualquier rubro productivo, si no cree en lo que hace, no va a tener mucho camino, mucho futuro. Y definiendo que la única construcción posible es colectiva. ¿Por qué? Porque nosotros del otro lado del río, los destinatarios de nuestros productos,
si bien uno puede decir que es el espectador como consumidor, bueno, al espectador llega a través, como cualquier sector, una cadena de distribución. Y esa cadena de distribución está fuertemente concentrada. Entonces nosotros, si no actuamos de manera colectiva, por lo menos para construir, para visibilizarnos, del otro lado, el desequilibrio de fuerzas que habría sería demasiado grande. Y entonces, bueno, establecimos y dibujamos un mapa, ¿no? Ese mapa lo tenía y lo tiene al sector público, con todos los organismos que se dedican a promocionar la actividad audiovisual, principalmente el Instituto Nacional de Cine, el INCA, para que se den una idea, y relacionándolo, la Corporación Vitivinícola Argentina hoy maneja un presupuesto, una recaudación anual de unos 200 millones de pesos, el INCA maneja 4.000 millones de pesos. La COVIAR es nacional también, no es provincial, es nacional. El INCA maneja 20 veces más presupuesto que la COVIAR, y eso que todavía no se graba, cosa que se va a hacer pronto, las plataformas, ¿no? Netflix, Disney, etc. Cuando se graben, que nadie se preocupe, porque en realidad lo que se hace es que la mitad que ya se recauda del IVA vaya al INCA. Ese fondo va a pasar a ser de unos 8 o 9 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de un sector que tiene un apoyo económico, monetario, que no tiene ningún sector en la Argentina. Esta es como la buena noticia, ¿no? Es decir, cuesta mucho hacer las cosas, no tenemos apoyo, no estamos visibilizados, pero sabemos que no es un sector que va a ver de dónde va a sacar un peso. No, hay un instituto, hay un organismo que maneja una cantidad de plata millonaria. Tenemos al conjunto de medios, tenemos al resto del sector audiovisual nacional, con el monstruo que es Buenos Aires, y con el resto de las provincias, que algunas estamos más o menos en la misma línea, como puede ser el caso de Córdoba o Santa Fe, Rosario. Y hay otro grupo de provincias que tiene una actividad todavía más incipiente que la nuestra. Tenemos el sector académico. Bueno, 7 universidades en Mendoza, algunas de ellas con carreras específicas audiovisuales, directas, realización audiovisual, tecnicatura en producción audiovisual, etc. Y muchas carreras que son directa o directamente están relacionadas, muy relacionadas con la actividad audiovisual. Después tenemos un sector externo, digamos, tenemos, por lo menos en la región, una actividad en Chile que va creciendo, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, tenemos una relación con Europa muy fuerte, y después tenemos al sector financiero, digamos. Hicimos nosotros este mapa pensando en, bueno, cuál era la situación que enfrentábamos y cómo íbamos a ir, o a poder ir escalando de a poco en ese crecimiento. Ahí tienen ustedes un pequeño gráfico, digamos, que elaboró una entidad con la cual nosotros hemos trabajado, Reino Unido, se llama Nesta, y que también ve esto, ¿no? Que este es el ecosistema creativo. El clúster en el medio, interactuando con universidades y con otras empresas del conocimiento, que van demandando, por un lado, conocimiento tecnológico, gestión, que van aprendiendo, que van produciendo, que van vendiendo y que se va retroalimentando. Digamos, ahí una metodología puesta atrás de ir fortaleciendo ese ecosistema. Una vez más, sin ecosistema y sin construcción colectiva, difícilmente este sector, que está compuesto básicamente de micro y de pequeñas empresas, yo le diría que en términos de los parámetros que establece la Secretaría PYME, no hay ninguna empresa mediana, somos todos micros, somos todos pequeños. No hay otra manera de construir ese ecosistema como para poder conseguir los objetivos. Y entonces nos paramos, como yo decía recién, empezamos a trabajar bajo ese paraguas del BID. En ese momento motorizamos una ley que reconoció al sector audiovisual como industria. Eso hizo que podamos acceder a todos los beneficios que tiene la industria vitivinícola o metalmecánica, que hasta ese momento todas las líneas de financiamiento, asistencia técnica que salían para la industria, no comprendían al sector audiovisual. Bueno, a partir de ahí lo empezaron a comprender y a apoyar. Nosotros mismos escribimos una ley provincial que salió y que generó un régimen de promoción, que es la ley 9058. Nosotros mismos escribimos la reglamentación. Digo, en esto, más que ser autorreferenciales, lo que decimos es, no hay funcionarios
no hay legisladores, no hay dirigentes, empresarios capacitados en el tema creativo o en el tema específicamente audiovisual. Entonces, a la hora de generar un régimen de promoción, somos nosotros mismos los que tenemos que escribir, reglamentar y decir cómo hacerlo. Y si no, esperar 20 años a que eso pase, ¿no? Y en ese momento lo que hicimos también fue tomar una decisión bastante importante, que es sacar al sector del ámbito de la cultura, ¿no? No porque uno reniegue en sí mismo de la cultura, sino más bien porque nos consideramos, una vez declarados ya como sector industrial, nos consideramos un sector que genera actividad, que genera empleo, que genera ingresos y que tiene que ser tomado, que tiene que trabajar bajo la misma lógica del resto de los sectores productivos de la provincia y del país. Todo este proceso necesitó de recursos. Bueno, afortunadamente nosotros contamos, diría que arrancamos con pura voluntad, pero ya entre el 2016 y 2017 recibimos un financiamiento del Banco del BID, que venía por el gobierno nacional, que fue $300.000, y que nos permitió estructurar nuestro primer plan estratégico, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, basado en los ejes de trabajo que nosotros pensábamos que eran indispensables y que seguimos sosteniendo y pensando que son indispensables para poder crecer. Y eso salió lo suficientemente bien como para que a partir del 2018 nos asignaran otro fondo, ya de $1 millón de subsidio, que es el que estamos terminando de ejecutar el año que viene. A los dos programas se les requirió una contraparte nuestra, del mismo monto, y entonces imagínense que $1 millón este sector no podría juntar en toda la vida, ¿no? Pero esa necesidad de poner nuestra contrapartida también nos llevó a fortalecer, a generar toda una red de relaciones con instituciones públicas y privadas, con universidades, con distintos tipos de actores, ya sean creativos o no, que empezaron a aportar básicamente en especie. Digo, nosotros en las actividades que realizamos siempre vamos a necesitar la infraestructura física, la asistencia técnica, un pasaje, una noche de hotel o 5 noches de hotel, y todo eso se fue sumando como para que nosotros al día de hoy vayamos aportando en la misma medida que el BID nos va dando. Hemos ejecutado unos $700.000 en 2 años y medio y hemos logrado construir esa red y aportar y certificarlo por el BID otros $700.000, que es un montón de plata, pero digo, más allá de la plata, una gran gestión de articulación con muchas instituciones. Y esto de trabajar en lo que siempre te dicen que tiene la industria audiovisual, que es una industria más que de producto o de servicio, una industria de relación. Hacer la relación que lo demás viene solo, ¿no? Entonces esto se creó el ecosistema creativo y hemos trabajado con las universidades en estos 5 años que llevamos, con el Polo TIC y con la Asociación de Diseñadores, sinergiándonos con otros clústeres que se han creado en Mendoza, incorporándonos como miembros de la Unión Industrial de Mendoza, también como de la Unión Industrial Argentina, para lo mismo, digamos, para visibilizarnos y para decir, nosotros no somos unos loquitos que andan por ahí en una cámara o con un celular filmando, sino que somos una industria que genera todo esto. Y después, como decía recién, coordinando, creando, armando un tejido nacional con el resto de las provincias y firmando acuerdos con otras provincias, con otros países. Perdón. ¿A qué llegamos hoy entonces? A tener unos 70 miembros, somos actualmente, 30 se dedican a la producción de largometrajes, cines, series, tenemos 2 estudios que hacen tecnología inmersiva, tenemos 3 agrupaciones que trabajan el tema de deporte electrónico, tenemos 20 estudios que están haciendo videojuegos y unos 15 que hacen animación. Tenemos a las universidades, a los canales públicos como Acequia, como Grava, tenemos el Canal 7 y tenemos organismos adentro. Esto se fue dando paulatinamente en el tiempo y también producto de la visibilización. Esto nos dio cada vez más fuerza y esto ha hecho que se alcancen resultados que buscábamos bastante más rápidamente. Y no solo Filmande, sino que se ha fortalecido mucho este ecosistema. Digamos, a Filmande se le suman otras 2 agrupaciones, una del colectivo audiovisual Leonardo Fabio y otra es una agrupación exclusivamente de mujeres que se llama Audiovisuales. Con ello se ha creado la Mesa Audiovisual de Mendoza con el gobierno y se está armando la Film Commission, que es la oficina que se encarga de promocionar a Mendoza en el exterior y de atraer inversiones.
y esto genera ya un presupuesto que nunca existió y ahora existe dentro del gobierno para todos estos fines. Se trabaja con ese corredor nacional, se trabaja con la Cámara Industrial, la Cámara de Industria Cinematográfica, que es la más grande, donde están los tanques nacionales, y con el INCAA. Se logró tener acceso a un mercado que es el de la publicidad, que jamás había pasado en Mendoza, que ahora les voy a contar un poquito mejor, pero que básicamente es esta posibilidad que dio la pandemia, de haberse suspendido todas las actividades en el país, que Mendoza fuera la primera provincia que surgió con esto, y que rápidamente nos pusiéramos las pilas y en 3 o 4 meses pudiéramos hacer unas 30 publicidades nacionales, facturar 60 o 70 millones de pesos, algo inédito, ¿no? Y ahora últimamente, y en estos días, tratando de cerrar el tema de Vendimia 2021, al no poder hacerse en forma presencial, bueno, si alguno lo habrá visto en los medios, está la posibilidad de hacer la vendimia audiovisual, ponerla en una pantalla y de llevarla al mundo entero. Cosa que es por ahora bastante difícil porque hay todo un mundo vendimia que es resistente a abandonar algunos esquemas tradicionales, ¿no? Segundo eje, el rey es el espectador, ¿no? Esto es pasar de lo que el BID le llama el supply driving al demand driving, o sea, dejen de estar guiados por ustedes mismos, por lo que ustedes quieren hacer, y empiecen a estudiar y a mirar al espectador como consumidor. Entonces, partiendo de la base que tenemos productos y servicios intangibles, que tenemos un medio digital, o sea que el sector audiovisual se ahorra la mayoría de los problemas que tiene un sector de productos, ¿no? O sea, no tiene logística, no tiene aduana, no tiene básicamente aranceles, no tiene pasajes de avión muchas veces porque se trabaja en un medio digital, es inagotable. Mientras más producción audiovisual hay, más vale esto, esa es la gran diferencia que tenemos con el mundo de los productos, ¿no? Esto por oferta y demanda, mientras más oferta hay, el producto menos vale. Bueno, en este caso no, se multiplica y vale cada vez más, ¿no? Entonces, esto es, vos estás produciendo, tenés la posibilidad desde el comedor de tu casa de estar produciendo para el mundo entero. Entonces, esa es una potencia que tiene, uno se tiene que dar cuenta. Ahora, ¿qué hace falta para eso? Bueno, mirar el mercado, mirar el espectador, mirar el consumidor, y entonces aprender de eso como para dejar de mirarse el ombligo. Entonces acá trabajamos en 2 ejes concretos. Uno que es el tema de la información. Hemos constituido un observatorio audiovisual junto con las universidades, y ese observatorio lo que hizo fue, primero que nada, estudiarse a sí mismo como sector, dimensionarnos, poder mostrar y poder poner en peso y arriba de la mesa quiénes somos como sector, cuántas empresas, cuánto facturamos, qué empleos generamos, ¿no? Y cuáles son las posibilidades y las metas de crecimiento que tenemos para adelante. Esto es fundamental, digamos, uno cuando se sienta, la primera pregunta que te hacen en cualquier mesa es esa, ¿no? ¿Cuánto pesás, en definitiva? Bueno, este observatorio estudió tanto el sector tradicional como el tema de videojuegos y deporte electrónico, y a partir de ahí se puso a estudiar, y es lo que hace actualmente, a estudiar mercados, a estudiar tendencias de consumo. Bueno, ahí se ve muy chiquito, digamos, pero con cada universidad nosotros pudimos ir cerrando un tema determinado para poder estudiar y para poder volcar esa información. Se generó y se apoyó financieramente, se pudo hacer una diplomatura en propiedad intelectual, justamente, que es el tema más importante, un eje central en el tema de la economía creativa, con la Facultad de Educación de la UNCUYO, y se pudo concretar un evento en particular que es el Mediamorfosis, digo, todo apuntado a esto, que los especialistas, que quienes saben, los expertos, los referentes, vengan a Mendoza y puedan contarnos de qué se trata este mundo, de qué se trata el mercado audiovisual en sí mismo y el consumo. Y también generamos después, bueno, boletines electrónicos, maneras de difundir esta información entre la gente. Y el otro eje para ir identificando, caracterizando al consumidor, es el tema de la capacitación y la formación. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, identificar los distintos temas en los cuales estamos más débiles, nos tenemos que capacitar, tenemos que conocer, tratar de identificar en ese entorno, dentro de cada tema, quién es el referente nacional, y al tener el dinero, el recurso, el medio para hacerlo, esto es fundamental, sin recursos es bastante difícil, bueno, pudimos traer a los referentes
no tanto académicos, sino más bien de mercado, concretos. O sea, nosotros dijimos, bueno, queremos trabajar en contenidos familiares y de animación. Entonces estaba Jorge Elstein, que fue el director de Disney del 2006 al 2017. Y se había abierto de Disney. Bueno, Jorge vino, lo trajimos, y no solo dio una capacitación, sino después hicimos esto que sigue. Hicimos ya un programa de tutorías, lo tuvimos un año trabajando para 10 proyectos concretos. Entonces empezamos a trabajar con esos referentes en empezar a adaptar no solo esos proyectos concretos, sino más bien lo que había, la manera de trabajar, lo que hay dentro de la cabeza de los productores audiovisuales. Entonces lo que hemos visto en todo este tiempo es una transformación más que importante de esa manera de trabajar. En general, todos los expertos que vinieron se referían a nosotros como, o nos miraban y nos caracterizaban con una mirada así como muy ingenua, ¿no? Como que se parte una base de trabajo que no tiene en cuenta lo que está pasando hoy en el mercado, esa dinámica. Bueno, a partir de ahí, ese trabajo con otro tutor, la participación en eventos internacionales, etcétera, ha ido haciendo que estos proyectos concretos, pero a su vez la mentalidad de trabajo de cada productor haya ido cambiando y se haya ido adaptando. Y en el camino, obviamente que en esto de la industria de relaciones, cada productor se va relacionando con, o bien, otros productores u otros distribuidores o de los distintos eslabones de la cadena audiovisual, en la medida que va desarrollando su proyecto, ya sea de Argentina o de otros países. Entonces el proyecto termina desarrollándose con un nivel de conocimiento mucho más fuerte, porque los expertos te ayudaron, pero también cuando llegas al final del camino con el proyecto, conociste un montón de gente que es la que te va a ayudar después a poder hacer el rodaje y a poder después venderlo y distribuirlo. Trabajamos con esa organización inglesa que les dije de Nesta y generamos algunos espacios de capacitación como lo de los videojuegos. Hemos trabajado con oficios vinculados al tema audiovisual con el gobierno de Mendoza, bueno, algunos programas con el gobierno nacional. Y actualmente trabajamos en este tema de capacitación en un estudio concreto que está estudiado y ha determinado cuál es la demanda que tiene la industria, ha identificado 200 perfiles que existen hoy por hoy, desde un director general, un line producer, un iluminador, un carpintero o la gente del catering. Hay nada menos que 200 perfiles de trabajo distintos en la industria audiovisual, en los distintos rubros. Y a partir de esos perfiles lo que hacemos ahora es estudiar la oferta, dónde se capacita esa gente y si esa capacitación que se brinda en Mendoza o a nivel virtual es adecuada o no, para después, a partir del año que viene, trabajar con todo el sistema educativo, universidades y otras instituciones, en fortalecer ese esquema. Esto es desde la formación y la capacitación, dar la herramienta concreta de todo aquel interesado, joven o no, digamos, interesado en trabajar en la industria, a dónde puede formarse con las técnicas modernas. Yo digo, hago un pequeñísimo paréntesis. Yo tengo un hijo que tiene 18 años, el año pasado abrió un canal de YouTube, creció, hoy tiene 200.000 seguidores, en algún momento monetizó, y hoy está ganando una plata realmente sorprendente, digamos, en lo que está haciendo, ¿no? Ya sea porque se la paga YouTube o Twitch, o porque lo patrocinan en sus videos. Y la formación que él va teniendo es propia, digamos, no hay un lugar donde capacitarlo. O sea, él quiere estudiar, quiere fortalecerse, quiere profesionalizarse en lo que está haciendo. ¿Y esto sería en qué? Bueno, en la producción de contenidos audiovisuales para plataformas, para entretenimiento. Bueno, eso no existe. Entonces, del estudio que nosotros estamos haciendo, y no es que sea autorreferencial con el caso de mi hijo, sino que hay miles de chicos que les encantaría trabajar en esto, que les encantaría insertarse, hoy por hoy no tienen concretamente dónde tener una formación concreta sobre esto. Esto ha surgido muy claramente en el estudio de demanda. Cuando nosotros crucemos el estudio de demanda con el estudio de oferta, bueno, vamos a poder brindar este tipo de herramientas de capacitación. El tercer eje, esto de vender más y mejor, bueno, en todo este tiempo, y se sigue haciendo, obviamente este año no se pudo hacer, se han participado en todos los eventos de negocios y de promoción comercial
que se hacen en el mundo, en absolutamente todo, en todos los continentes, y eso nos ha permitido a nosotros conocer cada evento y discriminar en dónde tiene sentido que vayamos y a dónde no tiene sentido que vayamos. Tanto hay eventos que se hacen en el país, que son muy poquitos, el resto se hacen todo en el exterior. Tanto en materia de producción de largometrajes o de series, como de videojuegos o de animación. Cada rubro tiene, como el resto del sector productivo, un circuito, una agenda anual de eventos. Y adicionalmente, con los recursos del BID, nosotros pudimos dar vouchers o subsidios a la oferta y a la demanda, ¿no? O sea, el voucher a la oferta es un subsidio al desarrollo de un proyecto. ¿Para qué? Y bueno, para poder contratar un guionista, para poder desarrollar la gráfica del proyecto, para hacer lo que se llama un teaser, o sea, un pequeño video donde uno le puede mostrar a un posible socio, a un posible financista, cómo va a ser, de qué se va a tratar el producto audiovisual que yo estoy contando. Y el voucher a la demanda es un subsidio a empresas de otros sectores que no estén en el audiovisual para que contraten a un productor audiovisual a fin de hacer un desarrollo innovador. O sea, que aquí hemos tenido empresas que nos han contratado, que han contratado miembros de Filmandes para hacer plataformas educativas, para hacer proyectos con realidad aumentada, realidad virtual, distintos tipos de técnica o de tecnología audiovisual que implica una disrupción en relación a lo que se hace aquí. Entonces, ¿esto qué nos ha permitido a nosotros? Bueno, generar productos demostrativos con distintos sectores del resto de la economía, de la educación, que nadie sabía antes que Mendoza los podía hacer. Y ahora sí, a partir de esos productos, 3 o 4 productos o desarrollos que han tenido que ver con la vitivinicultura, nos permiten mostrarle a 800 bodegas que esos productos son posibles y que los podemos hacer acá. Esta herramienta ha servido mucho para eso, ¿no? Para poder abrir mercados. ¿Qué resultados hemos alcanzado hasta ahora, o por lo menos son los que más contentos nos ponen? Primero, fortalecer, visibilizar el sector por los resultados que yo le he venido comentando, y después identificar una nueva manera de ayudar a las empresas, ¿no? ¿Y en qué derivó esto? Está bien chiquito ahí, pero 2019, prepandemia, digamos, año completo normal, diríamos, fue un año donde se estrenaron en Mendoza 40 productos audiovisuales. Películas de productoras mendocinas, como el caso de Desertor, el caso de Bu y Bu, que es una película transmedia para un público más infantil o adolescente, con Nombre de Flor, La vida tranquila, digamos, ahí el año pasado se estrenaron 10 largometrajes en Mendoza. Desafortunadamente tienen muy poco público, digamos, en lo que es el primer eslabón comercial, que son las grandes cadenas. Es durísimo negociar con las grandes cadenas, y después, bueno, sigue su vida en Cinear, o sigue su vida en determinadas plataformas, o se vende al exterior. Y después tuvimos en Mendoza por ahí la posibilidad, producto también de este crecimiento, el relacionamiento, de hacer la última parte del robo del siglo, que se hizo aquí en Mendoza, o de hacer una película completa que se llama, o se va a llamar Las Rojas, en su momento se iba a llamar Reinas Salvajes, con Natalia Oreiro, con Mercedes Morán, con un elenco nacional que se filmó completamente en Uspallata. Y esto a su vez generó para 2020 iba a ser un año tremendamente movido para la actividad audiovisual local. La pandemia suspendió, congeló, ¿no?, proyectos que están ahí a la espera de que todo esto se normalice, pero aproximadamente un paquete de 50 proyectos involucraban más de 1.000 empleos directos y como 3.000 o 4.000 empleos indirectos. O sea, se viene dando un crecimiento que uno lo ve, en donde no solo están creciendo las productoras locales, sino que las productoras más grandes, las del resto del país, bueno, vienen a Mendoza para producir ellas mismas, o vienen a Mendoza a asociarse con alguna productora local. Y también se ha dado y ha habido un muy buen resultado en la actividad de las coproducciones. Digamos. Hay coproducciones con País Vasco, hay coproducciones con Chile, hay
películas que apenas se pueda, estamos hablando de los primeros meses del año que viene y como todo el mundo esperando no solo la vacuna, sino un resultado contundente de la vacuna para poder concretar todo esto. Entonces, 4 casos específicos que nosotros ponemos para mostrar. Uno es ese caso de Reina Salvaje, digamos. ¿Por qué es un caso específico? Porque es la productora más grande del país, es Patagonic, es parte del grupo Disney, que vino a Mendoza, era una película que se iba a hacer en otra provincia, que se hizo finalmente aquí, asociados con Oeste Film, una productora local, desarrollada completamente acá. Es una película que el año pasado, en 5 semanas, en Uspallata, donde se filmó, dejó 30 millones de pesos. O sea, esta es un poco una imagen bastante cabal de lo que la industria puede generar en la economía mendocina, y en un sector que, bueno, viene en crecimiento. Valentino es una serie, un formato totalmente local de una productora que se llama Frontera Films, que se desarrolló y que ya se ha vendido en Estados Unidos y en México como formato. Esto también es lo que genera la industria. Uno produce algo y ese algo lo puede vender enlatado, así tal como está y terminado, o puede que haya una cadena más grande que compre la idea, compre el formato y lo reproduzca con actores locales o actores que sean más conocidos internacionalmente. Fan Games lo ponemos como caso específico, es el evento de deporte electrónico de Mendoza, va por su 4º año, nada más que este año es virtual. El año pasado fue el evento, digamos, más grande, se hizo en el Intercontinental y metió más de 2.000, yo tengo tendencia a decir pibes, pero acá estamos hablando de chicos que van de los 10 a 12 años a grandotes de 40 o de 50 que aman a los videojuegos. Y este es un evento que le ha tomado otra trascendencia, digamos, que nació muy pequeño aquí, muy pequeño, y que ya está en un nivel bastante grande, donde hay capacitaciones, donde hay campeonatos. En general, no sé si ustedes conocen, pero hay un campeonato anual de deporte electrónico, esto es, equipos que se arman para jugar a un determinado videojuego. Durante el año se juega el campeonato y cuando llegan las fan games se juegan las finales. Para tener una referencia, y tal vez alguno lo ha visto, googleen, busquen el Madison Square Garden de Nueva York, repleto con 60.000 personas viendo las finales de los torneos de los videojuegos más jugados en el mundo. O sea, es una actividad imparable que crece a una velocidad enorme y que estaba previsto, no sé si se hará o no ahora, pero en el 2022 ya iba a estar en los Juegos Olímpicos de Asia y se ha dado la discusión dentro del Comité Olímpico Internacional para incluirlo como deporte dentro de la Olimpiada del 2024. Veremos qué pasa. Y el último caso específico es un videojuego que se llama Unparallel, es un estudio pequeño que se forjó bajo el paraguas de Film Andes y de el rubro específico que le hemos dado en llamar Game Andes. Y ese es un videojuego que trajo la idea de los 2 dueños del estudio, incubada adentro del Club de los Videojuegos, apoyada por nosotros a través de los tutores y de los viajes, y terminó vendiéndose a una plataforma bastante grande, que es como un Netflix de videojuegos, generando el resultado final, digamos, que es la venta y generando el ingreso. O sea, lo ponemos como caso específico porque fue el primer caso que se generó desde la idea en adelante hasta la venta adentro del paraguas. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Y tenemos una carpeta de más de 200 proyectos en desarrollo, muchos son coproducciones, hay una inversión proyectada 2022 importante, las ventas o el empleo. Las asistencias, la que yo les comentaba recién, que hemos brindado en este proceso, que es visibilizar, fortalecer, ocupar un lugar, incubar, acelerar, trabajar lo más profesionalmente posible, sobre todo en cambiar cabezas para poder adecuarlas al mercado. Rápidamente, las metas que nos planteamos en el 2018 con el BID, afortunadamente las hemos podido cumplir todas, tanto en la cantidad de asociados, de cómo creció la cantidad de asociados filmando,
como los proyectos en desarrollo, los finalizados. Bueno, seguramente el 2020 nos puso un freno bastante grande en cuanto a ese proceso de crecimiento, pero como yo le decía recién, estuvimos o estábamos preparados como para poder aprovechar la posibilidad que nos dio la publicidad, y a pesar de no tener tecnología, a pesar de no tener recursos humanos capacitados, bueno, rápidamente conseguimos la tecnología porque un rental, uno de los más importantes de Argentina, de Sudamérica, trajo toda la tecnología a Mendoza y la capacitación se dio en el tiempo que se pudo dar, y al mes estábamos firmando para YPF, para Quilmes o para La Serenísima. Desde ese punto de vista, el sector ha demostrado un dinamismo, una capacidad de adaptación bastante grande. Terminamos siempre la presentación con esta idea, ¿no? De que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega a su momento. Respetamos mucho el trabajo que se ha hecho hace 20, 30 años, pero creemos que el momento ha llegado ahora, ¿no? La tecnología en ese sentido nos ha igualado, nos da una posibilidad muy grande. Se van rompiendo muchos mitos y pensamos que, bueno, hoy es el momento. Así que, bueno, gracias por el tiempo y quedo a disposición para alguna pregunta. Bueno, Daniel, muchas gracias a vos por la predisposición. Te leo una única pregunta que tenemos a través del chat, que nos las hace Marcelo Hernández. Dice: felicitaciones, querido Daniel. ¿Qué vinculación hay con la Escuela de Cine y con la Dirección de Producción y Exportación Cultural y Pro Mendoza? ¿Se ha recuperado viejos films de la Hollywood de Argentina? Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Me da la posibilidad de hablar cosas que no las he mencionado. Nosotros, bueno, yo mencionaba que dentro del clúster tenemos a las universidades, tenemos una relación con la Escuela de Cine, aunque no forma parte todavía del clúster. Sí tenemos muchísima relación con Pro Mendoza porque Filmames nació adentro de Pro Mendoza y hemos trabajado y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Pro Mendoza brinda un apoyo bastante grande en todo lo que es el tema de promoción comercial, la salida al exterior. Pro Mendoza ha aportado no solo por ahí el conocimiento, sino también el recurso monetario para pagar pasajes o parte de pasajes, para pagar alojamientos, stands, inscripciones en las ferias. Entonces, la verdad que se ha tenido y se tiene un apoyo importantísimo Pro Mendoza. De hecho, la Film Commission, como oficina de atracción de inversiones, funciona adentro de Pro Mendoza. Y respecto al material histórico, digamos, lo que fue la Filman desde del año 40 y pico en adelante, hasta que cerró, y todo lo que se ha hecho en Mendoza, ahí nosotros tenemos un socio, un miembro de Filmandes, que es Zafiro, la empresa Zafiro, la productora, está Sergio Sánchez. Ellos tienen lo que se llama el proyecto Celuloide. Ellos recuperaron absolutamente todas las películas que se hicieron en Mendoza, que fueron más de 60, una época gloriosa del cine de Mendoza, donde Mendoza llegó a ser considerado la Hollywood de Sudamérica, digamos, no solo por la producción audiovisual que tenía, sino porque tenía muchísimas figuras de Hollywood a Mendoza a filmar o a conocer, que también se dio por un proceso muy, muy rico. En ese momento, empresarios vitivinícolas, a los cuales le iba muy bien, bueno, son los que pusieron el capital como para formar esto, y fue, de alguna manera, una pena, como muchas de las que se dan en nuestro país, en nuestra sociedad en general, a lo largo del tiempo, que por determinadas circunstancias la empresa terminó quebrando, ¿no? Pero, bueno, esa es la historia, esa es la identidad. Están todas las películas recuperadas, se están digitalizando, está todo el equipamiento digitalizado, y en este momento otra productora está trabajando en un proyecto que se llama Nuestra Tele, porque ha recuperado todo el material de televisión, no solo de cine, sino de la tele de Mendoza, está cumpliendo ahora 60 años. Así que, bueno, contamos con todo eso. Un tema que por ahí viene bien que lo comente, que está relacionado. Nosotros hace 2 meses, la municipalidad de la ciudad nos dio en concesión y por 20 años uno de los galpones de lo que era el predio ferial de Mendoza, enfrente del Cerro de la Gloria. Es un galpón de 1.300 metros,
que nosotros empezamos en muy poco tiempo a transformarlo en un estudio de filmación. Digamos, estamos insonorizándolo, vamos a contar ahí con un museo interactivo donde vamos a poder colocar y exponer el equipamiento, las películas y poder brindar también al turista, al visitante, una imagen de lo que fue y de lo que es Mendoza desde el punto de vista audiovisual. Muchas gracias, Daniel. Bien, excelente. Daniel. Perdón, Hernán. No, dale. Te queremos agradecer desde el observatorio tu participación. El Observatorio Argentino de Marketing, fue muy interesante tu presentación y bueno, nada, te queremos agradecer formalmente. No, por favor, el agradecimiento es mío hacia ustedes. Estamos a disposición, están los datos míos, ustedes los tienen para compartir, para todo aquel que quiera preguntar algo más o quiera sumarse. Volvemos a repetir que es un tema colectivo de relaciones y que todo aquel interesado es bienvenido en Filmando. Excelente, Daniel. Gracias. Bueno, muchas gracias, a Daniel. ustedes, que tengan buen día. Buenas tardes a todos.